El día de hoy nos dirigimos a Nakano Broadway y a dar una vuelta por el área de Shibuya. Como siempre, tomando nuestro transporte preferido, del tren, el cual es la mejor forma de moverse en la ciudad de Tokio. Aprovechamos uno de nuestros transbordos para ver esta tienda que vendía crepes ya listos, de diferentes sabores como fresa, quineo con chocolate. Nosotros nos pedimos uno de tiramisú y uno de pistacho. Los dos estaban increíbles. Aquí ya llegamos al área de Nakano, el cual tiene un gran arcade. Un arcade es como un centro comercial techado, el cual tiene tiendas, restaurantes, farmacias, de todo un poco. Es especial para los días de lluvia y para los días de mucho frío. Como siempre, no podemos faltar darnos nuestra vuelta por Uniqlo. ありがとうございます。エレン・イエーガー。 En esta área podíamos ver las colaboraciones que tienen con Dragon Ball, Attack on Titan, Bleach, Naruto. ¿Qué lo que Dante? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Nakano, di, Nakano. Al final del arcade se encuentra Nakano Broadway, un centro comercial con diferentes tiendas, en las cuales muchas son de figuras un poco vintage. En este lugar se encuentran mejores precios que en Akihabara. Muchas de las tiendas han cerrado por causa de la pandemia, pero todavía quedan algunas. En esta área también nos dimos una vuelta por Mandarake, el cual tiene diferentes tiendas mucho más pequeñas que la de Akihabara, pero cada una temática. Sigamos buscando nuestra Valkyria. Había una gran variedad con diferentes precios. Y aquí al fin logramos conseguir la figura que estábamos buscando, la Valkyria de Roy Fokker, a un muy buen precio. En el tiempo medio podemos ver una figura estándar de Caballero de Zodíaco en $200, una en 128 y otra en 168. Además, podemos ver la figura que nos ganamos en $24. Este tipo de tiendas son muy comunes en el área de Tokio, en el cual venden artículos nuevos y de segunda. Muy buen lugar para conseguir videojuegos de segunda mano. Aprovechamos el tren donde hay unos lockers para guardar las cosas, guardamos las cosas que compramos ese día, y seguimos entonces hacia Shibuya. En Shibuya nos dividimos, algunos se quedaron en el edificio 910, que es un área de compras especialmente para mujeres. Luego nos encontramos para almorzar. Mientras caminamos, nos encontramos esta tienda de Mugiwara Store, una tienda especializada de One Piece. Tiene varios artículos exclusivos, pero bastante limitados. Al final de la noche nos fuimos a Miyashita Park, parque que está por encima de un centro comercial. Tiene esculturas que pueden ver de Doraemon.
y hasta un parque para patinetas. Todo esto encima de un centro comercial. Es impresionante lo grande que es, en el cual puedes ver las lindas vistas de Shibuya. Caminamos luego por Shibuya Yokocho, un lugar que ya habíamos venido antes, lleno de restaurantes. Es común ver a streamers y personas creando sus videos y contenido en las calles de Tokio. Impresionante el tipo de pantallas y cómo logran ponerlas dentro de los edificios. Es muy común ver este tipo de restaurantes donde tienen asientos afuera para que las personas hagan fila, sentados. Siempre es muy entretenido caminar por estos callejones, los cuales se ven muy seguros, llenos de restaurantes y pequeños bares. A pesar de las horas, se mantenía una gran cantidad de gente en las calles, disfrutando de la ciudad. La estación de Shibuya, que fue remodelada no hace mucho, impresionante. Y nos vemos en el próximo video de nuestras aventuras.